Ya cerramos la clase hablando del trabajo de la fuerza eléctrica. Pusimos una carga puntual, pusimos el campo de una carga puntual, nos recordamos de allá, de Física 1, la idea de trabajo, que era una integral de línea, una integral de camino, de la fuerza escalar el diferencial de camino, y en ese caso cuando pensamos, decimos, bueno, ponemos una carga puntual positiva, ponemos el campo de una carga puntual, y lo resolvimos viendo que el campo de una carga puntual estaba en la dirección radial y que teníamos que hacer el producto escalar con algún camino arbitrario, pónganse en este que tiene el dibujo. Entonces decíamos, bueno, el producto escalar de una fuerza radial con el diferencial de L nos va a dar la parte del diferencial de camino que está sobre la dirección radial. Entonces nos queda R versor escalar diferencial de L igual al diferencial de R. Y a partir de ahí, esta integral se sacan las constantes, es muy fácil de resolver, y lo interesante era que nos quedaba que el trabajo de la fuerza eléctrica solo dependía del punto inicial y el punto final, y no dependía del camino en particular, es decir, que nos iba a dar lo mismo, tanto el camino superior como el camino inferior, como cualquiera que se nos hubiera ocurrido, siempre y cuando empiecen y terminen en los mismos puntos. Y bueno, de pasada también analizamos esta trayectoria que se da acá, que es una circunferencia centrada en la carga positiva, y vimos que si manteníamos la distancia a la carga constante, o sea, RA constante, el último punto iba a ser RA también, y el trabajo sobre esa trayectoria cerrada nos daba 0. Pero no nos daba 0, porque también, acá me faltó algo, que el trabajo, si voy de A hasta B y vuelvo para A, como es independiente del camino, la integral sobre esta curva cerrada, al depender solo del punto inicial y final, me daba 0. Y si lo hacía sobre una curva cerrada, que es esta circunferencia, obviamente me iba a dar 0 porque era cerrada, pero si lo hacía entre dos puntos cualesquiera sobre esta circunferencia, sea A y algún punto por acá, que no complete la circunferencia, también me daba 0 porque la fuerza era perpendicular al diferencial de L, que es tangente a la circunferencia, al camino. Entonces, al darnos siempre perpendicular, la fuerza eléctrica no realizaba trabajo. O sea que esa circunferencia, o en particular, sería una esfera, porque acá lo estamos viendo plano, pero podríamos imaginar que es una esfera y que nos movemos sobre esa esfera de radio de distancia constante. Obviamente el dibujo no me iba a salir a mí, no lo encontré. Si nos movemos a una circunferencia manteniéndonos a la misma distancia de la carga, el trabajo nos va a dar 0 de la fuerza eléctrica porque siempre es perpendicular al diferencial de camino. Si nos movemos por esa esfera, por la superficie de esa esfera. Entonces, esa esfera va a ser algo interesante para una carga puntual. Por lo pronto sabemos que existen trayectorias que van a dar 0 siempre. Si el trabajo solo depende de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria con la que movamos a la partícula, entonces la fuerza que realiza este trabajo es conservativa. Si aplicamos el principio de superposición a la fuerza eléctrica, en este caso, y los tendemos a pensar que cualquier distribución de cargas, ya sea continua o discreta, la podemos pensar como un conjunto de cargas puntuales, en el caso de las discretas, sumando las cargas efectivamente puntuales que tenemos, y en el caso de una distribución continua, asignando a puntos o elementos de esa distribución un diferencial de cargas, que lo podemos asumir que se comporta como una carga puntual, y integramos en ese caso. Pero eso está todo basado en la idea de que si yo puedo pensarlos así, puedo aplicar superposición, la fuerza que realiza toda la configuración es equivalente a sumar la fuerza que realizan las cargas puntuales que constituyen la configuración, sean estas discretas, efectivamente cargas puntuales, o diferenciales de carga con las que yo genero toda la distribución continua. Entonces, ahí lo generalicé y ya puedo hablar que el trabajo de la fuerza eléctrica es conservativo. Pero había una cosa importante, que eso lo vimos cuando vimos las primeras fuerzas conservativas, aunque no demostramos mucho, en general 1, que era que cuando la fuerza era conservativa podíamos asociarle una energía potencial. Entonces, ¿cómo lo asociamos? Diciendo que el trabajo, en este caso de la fuerza conservativa, que es la fuerza eléctrica, tiene que ser menos la variación de una energía potencial. Y la energía, bueno, esperen un segundo,
La energía potencial es una función de estado que solo depende del estado inicial y el final. En este caso sería el estado inicial, la posición inicial de la partícula, y el estado final, la posición final de la partícula. Entonces, el trabajo de una fuerza conservativa tiene asociado la variación de una energía potencial cambiado de signo. En este problema en el que estamos pensando, que es una carga se mueve en un campo eléctrico generado ya sea por una carga puntual o una distribución de cargas. Y eso, por ese motivo, siente una fuerza y hay un trabajo sobre ella. Si solo actúa la fuerza eléctrica, podemos preguntarnos si se conserva la energía mecánica. ¿Qué opinan? ¿Se conserva la energía? Sí, sí, porque la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica. Tenemos que recordar que para que haya una variación de energía mecánica necesitamos trabajo de fuerzas no conservativas, pero acá la única que está es la eléctrica y dijimos que era conservativa, así que la energía en este caso se conserva. ¿Se desplaza la carga a velocidad constante, es decir, cuasi estáticamente, o sea, se desplaza lento y sin acelerarse? Y vamos a decir que además de cuasi estáticamente, que cuando es a velocidad constante, y lento, ahí le vamos a llamar cuasi estático, lento y a velocidad constante. Obviamente, si le ponemos aceleración, vamos a perder en algún momento la condición de lento, por eso cuasi estáticamente equivale a velocidad constante bajita. Después de esta discusión es, si mirando este problema ustedes podrían decir si la carga se desplaza a velocidad constante. ¿Qué opinan? Fíjense, nos ayuda un poco a ver si vuelven. Dijimos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Trabajo de fuerza eléctrica hay, es menos la variación de la energía potencial. Tienen una variación de energía potencial que lleva necesariamente a la variación de energía cinética. ¿Qué condición debe cumplirse para que la carga se desplace a velocidad constante? Acá me contestan, porque yo pregunté qué condición debe cumplirse para que la carga se desplace a velocidad constante, y entre las respuestas tengo que la suma de fuerzas debe ser 0, el campo eléctrico debe ser nulo, que la carga se desplace a una distancia R constante, que no varíe la energía potencial. Bien. Si yo aseguro la conservación de la energía mecánica, es claro la respuesta que me dio Sofía de que tengo que asegurar que la variación de la energía potencial sea 0, y eso me asegura que la variación de la energía cinética sea 0. Esa condición me lleva necesariamente a que la partícula se mueva, en este caso, a una distancia constante de la configuración. Estamos pensando en cargas puntuales. Y si lo estamos abriendo a un campo cualquiera, habrá que ver sobre qué regiones puedo asegurar que la fuerza siempre sea perpendicular a la trayectoria. Es decir, puede ser, si yo estoy pensando en una carga puntual, encontrar las regiones o las superficies o los lugares donde yo puedo moverme y asegurar que la fuerza eléctrica no esté a trabajo, es muy fácil porque son esferas concéntricas a la carga puntual que genera el campo. Pero si yo me voy a un planteo más general, como estamos intentando abrirnos, y empezar a pensar en el trabajo de una fuerza eléctrica, de un campo que generan distribuciones, en ese caso es un poquito más difícil, aunque no imposible, encontrar esas superficies en las cuales el campo siempre es perpendicular a la trayectoria. O sea, siempre es perpendicular, y con lo cual sobre esa superficie cualquier trayectoria va a cumplir la condición de que el trabajo es 0 y la variación de la energía potencial es 0. En ese caso yo puedo, si solo actúa la fuerza eléctrica, asegurarme que no varíe la energía cinética. Ahora, si no estoy sobre esas superficies en particular, voy a tener un trabajo de la fuerza eléctrica diferente de 0, que es conservativo. Entonces, en esas condiciones voy a tener una variación de energía cinética. ¿Cómo puedo evitar yo tener en forma general una variación de energía cinética si yo puedo llegar a tener una variación de energía potencial? Debido a que no estoy en esas superficies especiales donde moverme por trayectorias en esas superficies, el trabajo de la fuerza eléctrica es 0, sino que estoy en una condición más general en la que la fuerza eléctrica existente me va a generar trabajo. Bueno, la condición para ese caso
en general es que la que dieron al principio de que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Entonces yo pongo la sumatoria de fuerzas igual a 0, aseguro que la partícula se mueva a velocidad constante, entonces ahí va a tener que aparecerme una fuerza que es igual a menos la fuerza eléctrica. Perfecto. Sí, sí. En el caso general no es trivial encontrar la superficie. En algunos casos sí van a encontrar, de hecho van a ver que esas superficies, si llegamos, depende hasta dónde lleguemos hoy, van a tener nombre. Y les vamos a poner nombre y van a ser importantes. Pero no, en casos, como siempre, con mucha simetría esas superficies se encuentran. Cuando perdemos la simetría es más complicado. Listo, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, y dice, si la carga puntual se desplaza cuasiestáticamente, recuerden que cuando le digamos cuasiestáticamente, estamos suponiendo que la carga no la vamos a acelerar y que se mueve muy lento. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza que es necesario aplicar? Es decir, esa F que tuvimos que poner para que se mueva a velocidad constante, queremos preguntarnos cuál es el trabajo. Entonces, para saber cuál es el trabajo, uno vuelve a la segunda ley de Newton, pide que sea 0, se acuerda que entonces la fuerza F que aplica es igual a menos la fuerza eléctrica, calcula el trabajo de F, pero se da cuenta que la puede reemplazar como menos la fuerza eléctrica, y nos lleva a que podamos relacionar el trabajo de esa fuerza F con la variación de la energía electrostática en un proceso cuasiestático. Entonces, lo que decimos es, podemos relacionar la variación de la energía electrostática del tau en un proceso cuasiestático con el trabajo del agente externo. El agente externo será algo que aplicamos o hacemos para compensar la fuerza eléctrica. Si calculamos un trabajo, nos da que es menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Con lo cual, si recordamos que el trabajo de la fuerza eléctrica estaba relacionado con la variación de la energía potencial y reemplazamos eso acá como menos delta U, nos queda que el trabajo F es delta U. Esto lo van a encontrar muchas veces y a veces se marean porque tienen que ver si les están preguntando por el trabajo que genera el agente externo o si les están preguntando por el trabajo de la fuerza eléctrica. Esta palabra que dice fuerza que es necesario aplicar, a veces les van a preguntar cuál es el trabajo necesario para. Y ahí ya le están dando la pauta que no están preguntándole por el trabajo de la fuerza eléctrica, sino más bien por el trabajo del agente externo. Este resultado que acabo de obtener implica que la fuerza F es conservativa, o sea que yo pueda escribir el trabajo de F, de esa fuerza que necesito aplicar para mover la partícula a velocidad constante. ¿Significa que F es conservativa? Tengo como una respuesta que me dicen sí, sí, pero pensemos, ¿yo le puse condiciones a esa fuerza? Claro, yo no le puse condiciones, es una casualidad que me dé eso. ¿Se entiende? O sea, justo estoy aplicando una fuerza tal que compensa la fuerza eléctrica y por eso queda relacionado con la variación de la energía potencial. Pero F no es conservativa. Si pones una fuerza cualquiera, podría ser yo tirando de un objeto cargado, y yo tirando de un objeto cargado no soy una fuerza conservativa. Bien, entonces tengan cuidado porque F no es conservativa, es una fuerza no conservativa. En cambio, el trabajo de la fuerza eléctrica sí lo es. ¿Se conserva la energía? Tengo ahora la fuerza F y la fuerza eléctrica, actuando para asegurar que la partícula se mueva a velocidad constante, o sea, lenta y sin acelerarse, sea cuasiestáticamente. No, porque el trabajo de la fuerza es no... Porque tenemos trabajo de fuerzas no conservativas, perfecto. Entonces, como tenemos trabajo de fuerzas no conservativas, el trabajo de F, que es el trabajo de una fuerza no conservativa, nos da una variación de la energía mecánica. Y acá hay un comentario que a partir de cómo definimos la variación de U, o sea que en la hojita anterior habíamos hablado que la variación de energía potencial está relacionada con el trabajo de la fuerza eléctrica, vemos que estamos definiendo la variación, no estamos definiendo la energía potencial como una magnitud absoluta, o sea, no tengo un valor donde digo, bueno, acá está el cero, definido siempre. O sea que esta magnitud está definida menos de una constante. Que eso nos pasa muy seguido, nos ha pasado en otras ocasiones. ¿Recuerdan otro caso en el que
nos quede definida la variación, pero no nos quede definida el valor absoluto de la magnitud? Ah, bien. O sea, nosotros decimos que cuando relacionamos esta relación que tenemos acá, que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de energía potencial, estamos definiendo la energía potencial a través de una diferencia, no la estamos definiendo a través de un valor absoluto. O sea, yo no sé, no te voy a decir la energía potencial vale 10 joules, te voy a decir que la variación de la energía potencial vale 10 joules. Entonces, estamos definiendo una variación, con lo cual no tengo definida la referencia, no tengo definido dónde está el cero de la energía potencial, cuál es el cero. Al definirla a través de variaciones, no la estoy definiendo en forma absoluta no de valor absoluto, sino absoluta en el sentido de que les doy un valor que es específico para cada punto. Entonces, tengo que definir una referencia. Es decir, yo tengo que decir, la energía potencial de una carga puntual tiene cero en el infinito, por ejemplo. Vale cero en el infinito, entonces cuando estoy a tal distancia de la carga puntual, valdrá tanto con la referencia tomada cero en el infinito. Y había otros casos que yo le había preguntado que lo vieron en general 1, donde para poder hacer la cuenta, uno no decía, bueno, el cero de la energía potencial está puesto en un determinado lugar y a partir de ahí calculaban diferencias. ¿Se acuerdan cuál era el caso? Cuando veían caída libre, o sea, cuando trabajaban con la fuerza gravitatoria. Cada vez que trabajaban con la fuerza gravitatoria, que tiene muchas similitudes con la fuerza eléctrica, se encontraban con justamente eso, que no sabían dónde estaba el cero de la gravitatoria y lo poníamos en algún lugar. O sea, bueno, el cero está acá a la altura del piso, entonces de ahí mido las variaciones. Esto les va a pasar siempre que definan una energía potencial, porque la definen a través de una diferencia. Vamos a ver un ejemplito porque eso por ahí ayuda a ver si estamos entendiendo las cosas y despierta un poco a los que están un poquito cansados de escuchar. Entonces, volvemos al problema que vimos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, ya no me acuerdo, que se acuerdan que teníamos las dos plaquitas cargadas que generaban en el interior un campo uniforme que está representado por estas líneas rosaditas, y de repente una partícula se desprendía de la placa positiva y se entraba a mover hacia la placa negativa. Las placas estaban separadas a una distancia d, fíjense en el enunciado, recordemos este problema, el ion de carga Q positivo se desprende desde la placa superior, la separación entre las placas es d y la magnitud del campo vale e. Obviamente, para tener este tipo de comportamiento estamos asumiendo que las placas son grandes y que no veo bordes, que están separadas poquito y son grandes, que son lo que estuvimos chusmeando ayer, cómo lograr un campo de esta forma. ¿Cómo determinaríamos la velocidad con la que impacta en la placa inferior? O sea, ¿con qué velocidad impacta el ion positivo en la placa inferior? ¿Cómo lo sacaríamos ahora a partir de lo que aprendimos? Sí, calculando la energía cinética. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, recordamos que el trabajo de la fuerza eléctrica, estamos de acuerdo que nos va a terminar dando Q por E por D. O sea, si hacemos la integral de la fuerza eléctrica escalar el desplazamiento, ahí explico esto y ya leo lo que me dice Sofía. Si hacemos el trabajo de la fuerza eléctrica, es la integral de la fuerza eléctrica por escalar el desplazamiento. Como se mueven en la misma dirección, nos queda la fuerza eléctrica por el desplazamiento. La fuerza eléctrica es Q por E, porque es uniforme, sale de la integral y calculamos el desplazamiento. Eso nos da el trabajo de la fuerza eléctrica. Ahora leo lo que me estaba diciendo. Acá Sofía me dice que se conserva la energía, y porque solo actúa la fuerza eléctrica, y ponemos que al principio toda sea potencial y al final sea toda energía cinética. Perfecto. Entonces, haciendo esa idea, la variación de energía mecánica es cero, la variación de la energía cinética es menos la variación de la energía potencial, que es para lo que se aplica lo que dijo Sofía, y de ahí podemos calcular. Acá me preguntan si no tenemos que considerar la fuerza externa para hacer un proceso cuasi-estático. ¿Hay una fuerza externa en esta situación en particular? ¿Esa partícula la podemos hacer que se mueva lento y a velocidad constante? ¿O cómo se va a mover esa partícula? No. Fíjense en que lo único que actúa sobre esa partícula es el campo eléctrico. Y al actuar solamente el campo eléctrico, la partícula se va a acelerar y se va a mover variando su velocidad.
Bien, entonces ahí no podemos asumir que se mueve en forma cuasiestática. Las partículas que generan el campo están bastante quietas, o sea, asumimos que esa partícula que se desprendió no altera la configuración de cargas de las placas. Así que el campo lo tenemos definido. Y fíjense una cosa, que nosotros decidimos, cuando yo les dije varias veces que la fuerza de Coulomb es la que nos da el puntapié inicial para empezar a armar la idea de electrostática. Pero cuando avanzamos a la idea de campo eléctrico. Y cuando avanzamos a la idea de campo eléctrico, ya empezamos a independizarnos con exactitud si estamos o no en electrostática, porque el concepto de campo es más amplio que aplicarlo solamente a condiciones de cargas quietas. Y después aplicamos ese campo si lo asumimos que el campo lo tenemos definido, la idea de que la fuerza eléctrica es el campo por la carga es válido siempre. O sea, el problema está sobre la ley de Coulomb, que es sobre cargas quietas, pero cuando pasamos al concepto de campo nos podemos independizar un poco de esa condición de cargas quietas para aplicar la fuerza. Está buena la pregunta para rever el trasfondo teórico que tiene todo esto, que uno nunca se lo pregunta y aplica todo y después les hace ruido cuando piensan un poco más. Si queremos que la placa vuelva, o sea, llega a la placa de abajo, supónganse, no logra entrar y queremos hacerla volver a la placa positiva, ¿cuál es el trabajo mínimo necesario? Podemos preguntarnos primero si se conserva la energía mecánica para llevarla para arriba, si necesitamos hacer un trabajo. D es la distancia entre las placas. No está en el dibujo, pero es la distancia entre las placas, que sería el camino que recorre la partícula. Le contesté a un chico, no es que estoy... Entonces, queremos hacer que la partícula vuelva a la placa superior. No lo va a hacer sola, porque sí, estamos de acuerdo. Alguien va a tener que moverla, porque ella se movió hacia la placa inferior por acción del campo eléctrico. Ahora no va a volver a la placa superior si el campo eléctrico sigue actuando hacia abajo, y si apagamos el campo tampoco, o sea, si retiramos las cargas de las placas tampoco va a volver a la placa superior. Asumamos que mantenemos el campo de las placas, seguimos teniendo ese campo del dibujito, pero queremos hacer que esa carga que llegó a la placa inferior ahora retorne y se quede en la placa superior. La placa, para mover esa partícula a la placa superior, en presencia de ese campo eléctrico, vamos a tener que hacer un trabajo, ¿vean? Porque no se va a mover sola hacia la placa superior, necesitamos hacer un trabajo. Nosotros, o sea, el agente externo. Ese agente externo, el mínimo trabajo necesario va a ser aquel que la mueva a velocidad constante, o sea, que la empieza a mover hacia arriba a velocidad constante. Olvídense de esos límites de que, hasta que se empiece, la logramos mover cuasi estáticamente a velocidad constante hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza del agente externo para llevarla hacia la placa superior? El mínimo necesario es el que corresponde a velocidad constante, y en ese caso, el trabajo de la fuerza del agente externo igual a la variación de la energía potencial. ¿Se conserva la energía en este caso? Y tenemos que decir que no, porque hay un trabajo de una fuerza no conservativa. Y avanzamos. Volvamos ahora, porque todo el tratamiento que estuvimos haciendo recién es un tratamiento similar al que hicimos, a un camino como hicimos en General 1, es decir, planteamos cinemática, dinámica, o sea, fuerza, dinámica y energía, ¿no? Y entonces ahora dice eso, y en nuestra primera casi hora que estamos trabajando, planteé el concepto de energía. Pero nosotros, en Física General 3, cambiamos el enfoque y decidimos trabajar con la idea de campo, porque el campo de alguna forma se convierte en una propiedad del espacio y no depende de que yo tenga esa carguita de pruebas sobre la que realizo trabajo. O sea, no depende o sea, yo defino un campo de fuerza, un campo que le asigna a cada punto un vector, y defino que esa propiedad está en el espacio y que entonces, si yo coloco una carga, lo va a sentir. Ese es el concepto de campo gravitatorio, el campo eléctrico, y va a ser también el de campo magnético. Entonces, si pasamos a ese concepto más general, empezamos a independizarnos de, como dijimos hoy, la fuerza de Coulomb, la validez de la fuerza de Coulomb, pasamos a un concepto más general. Y en esa dirección nos vamos a mover ahora. Entonces, este es el planteamiento que corresponde a encarar las cosas en el sentido de electricidad y magnetismo. En este enfoque de campo es el que vamos a seguir en la materia,
pero que se relaciona con el anterior, le vamos a encontrar la relación, pero no quise empezar derecho con ese enfoque, me pareció mejor traerle general 1 a la cabeza para avanzar. Entonces, volvemos al dibujo del principio, el que teníamos ayer al final de la clase, el que tenemos ahora, volvemos a ver las trayectorias posibles, volvemos a ver la fuerza, pero también sabemos que las líneas finitas son las de campo, y que si la fuerza es perpendicular a la trayectoria, también, si la fuerza forma un cierto ángulo con la trayectoria, también los formará el campo porque son colineales. Entonces, vamos a trabajar ahora con el concepto de campo, y yo les había dicho que la idea de campo nos llevaba a dos posibilidades. El campo puede fluir, nos llevó a la ley de Gauss. Ahora puede circular y nos va a llevar a una nueva magnitud que se llama potencial. O sea, vamos a conocer un nuevo campo, pero esta vez escalar, que va a ser mucho más fácil trabajar. Tiene la misma lógica que cuando pasamos de dinámica a energía, que pasamos de trabajar con vectores a trabajar con escalares. Vamos a hacer esa misma lógica, pero basados en el concepto de campo, y vamos a pasar de campos vectoriales, que corresponde al campo eléctrico, a un campo escalar, que corresponde al potencial. Entonces vamos a ver cómo definimos a ese campo escalar, y empecemos a trabajar con eso. Para una carga puntual, sabemos que el campo eléctrico tiene esa expresión. Entonces, si yo calculo la circulación del campo eléctrico, esta es parecida a la integral de trabajo que hicimos hoy, pero estamos pensándola con campo eléctrico, por eso no le llamo trabajo, sino circulación de campo eléctrico. Aunque uno la podría llamar trabajo por unidad de carga, si quisiera. Entonces, hacemos la circulación del campo eléctrico entre los puntos A y B, reemplazo la expresión del campo eléctrico, escalar el diferencial de carga. Ven que acá me independicé de que en los puntos sobre la trayectoria yo tenga que estar moviendo una carga. Si ahora pienso en el campo, me olvido de que ahí tenga que haber una carga, es el espacio, me muevo en el espacio y siento esta circulación. Entonces, o caracterizo esta circulación, no la siento. Entonces, hacemos la cuenta de la integral, sacamos las constantes, integramos 1 sobre RA, RB. Bueno, y acá está escrito con el signo menos porque está derecho escrito. Yo en el otro caso no había un signo menos porque lo había escrito en revés, había escrito 1 sobre RA menos 1 sobre RB, lo había metido dentro del paréntesis, acá está derecho la integral. Pero bueno, la integral de circulación del campo eléctrico, observen que nos da independiente del camino, nos da dependiente únicamente de los puntos A y B. Bueno, no es nada sorprendente, si lo era la fuerza, ¿por qué no lo sería el campo? Hay otra forma de escribir esta integral de circulación. Para los que vieron análisis 2, saben que hay un teorema que se llama de Stokes, que les va a permitir escribir la integral de circulación relacionada con una integral de un rotor, y nos lleva a que el integrando de ese rotor, que es el rotor, que es el integrando de la integral en un área, nos da 0. Es decir, uno puede pasar, esta se va a llamar la forma integral de la circulación del campo eléctrico, y acá la tenemos escrita en forma diferencial. No se preocupen que no sepan pasar de acá a acá los que no hicieron análisis 2, porque es un tema casi de bastante avanzado de análisis 2. Tienen que aprender bastantes cosas para llegar a los operadores diferenciales. Pero no se preocupen demasiado. O sea, yo voy a trabajar más con esto, pero no puedo dejar de mencionar porque es los que ya saben análisis 2 lo van a entender. Ambas informaciones nos están diciendo que el campo eléctrico, al menos el de una carga puntual, que es el que estamos tratando ahora, no puede rotar, no circula, ¿sí? No se cierra sobre sí mismas las líneas, sino que divergen. Esto, divergen, sabemos, desde las cargas, porque eso lo dice la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que los campos divergen desde cargas, o convergen hacia cargas. Esta nueva ley que estamos sacando, que es a partir de la propiedad de circulación del campo electrostático, en condiciones electrostáticas, el campo eléctrico no circula, sino que diverge, por lo cual su integral de circulación da 0, y O, escrito en forma diferencial, el rotor, da 0. Esto no se los defino, los que saben análisis no lo saben, está definido por todas partes. Es una operación con derivadas, es el producto vectorial con un operador que son derivadas. Igual si después quieren, se los escribo más largo, no quería que se metieran mucho con eso necesariamente. Yo ya creo que tienen suficiente con prestar atención a esto.
Entonces, centremos la atención en la de circulación, que nos dice lo mismo, que no hay circulación del campo eléctrico. Si aplicamos superposición, podemos extender este resultado a distribuciones de descargas, tanto discretas como continuas. Fíjense en la lógica. Primero voy a una carga puntual, que sé hacer la cuenta, hago toda la cuenta y después digo, si las distribuciones las puedo pensar como una suma de cargas puntuales, entonces puedo aplicar el concepto y estos mismos resultados se extienden a las distribuciones. Entonces, en forma general, puedo decir que el campo eléctrico en condiciones electrostáticas no rota, no circula, significa que sus líneas de campo no se cierran sobre sí mismas, ¿sí? Sino que son divergentes. Bueno, hay un comentario nada más que estamos hablando de un enfoque que el campo eléctrico es una propiedad del espacio. Esto es algo que deriva, si la integral de circulación de un campo vectorial da 0, el rotor del campo vectorial da 0, ese campo vectorial es conservativo. Y eso significa que podemos asociarle un campo escalar, que le vamos a llamar potencial. ¿Y cómo definimos el potencial? Como una forma parecida a lo que definimos la energía, es la diferencia de potencial entre dos puntos es menos la integral de escalar diferencial de L. Fíjense que si yo multiplico por Q acá, vuelvo a la idea del trabajo de la fuerza eléctrica y nos va a dar una relación, paso el signo menos, y esto se convertiría en menos o sea, sería la variación de la energía potencial. O sea, si yo paso el signo menos para acá, sería menos la variación de la energía potencial, se multiplica por la carga. O sea que puedo volver a la otra representación, a la de energía. Otra forma de escribirlo es a través del gradiente. Esta expresión se puede escribir a través de un teorema que se llama teorema del gradiente. La pregunta es, ¿han visto el gradiente? Porque este sí lo tenemos que conocer un poco. ¿Conocen el gradiente de una función escalar? Algo. Bien. El gradiente, yo no lo vi. Bien, el gradiente es recién ahora lo están viendo. Sí, es lo que me imagino, es parte de... Cuando empiezan a ver derivadas en análisis 2 y empiezan a pensar en funciones de varias variables, ya tienen que pensar en que la derivada, cómo varía la función en diferentes direcciones. Entonces ahí, cuando empiezan a hablar de las derivadas, cómo varían en diferentes direcciones, obviamente la variación de una función de varias variables, por ejemplo, una función de 2 dimensiones, una superficie, cómo varía esa función va a depender de para qué lado queramos ver las cosas. O sea, por ahí, no sé, es una superficie que en una dirección crece, tipo las sillas de montar, son superficies típicas, que en una dirección pueden estar creciendo y se mueven un poquito y decrece muy rápidamente. Entonces, no podemos definir una sola derivada y decir que la variación de las funciones así en forma tan general, sino que tenemos que elegir derivadas direccionales, o sea, derivadas que relacionen con direcciones. Pero hay una en particular que es la más importante, que es el gradiente, porque el gradiente es la máxima derivada direccional. En coordenadas cartesianas es muy fácil calcular el gradiente, porque uno agarra la función, la deriva respecto de x, la deriva respecto de y, la deriva respecto de z, y esas son las componentes del vector gradiente. En las coordenadas cilíndricas y esféricas, las expresiones son un poco más complejas. Yo, en particular en la materia, no voy a pedir que se las recuerden de memoria, solo que sepan que son diferentes, y cuando las tengan que usar seguramente se las vamos a dar, o las voy a mostrar. No vamos a usarlo muchísimo, como siempre nos vamos a limitar a 4 o 5 casos, así que esos los vamos a ir viendo bien en detalle en la materia. Entonces, el gradiente es una derivada de potencial, pero en una dirección, o sea, que es la máxima derivada direccional, en la dirección en la que el potencial es donde más varía, en la dirección en donde más crece. El signo menos que precede al gradiente, en la definición que tenemos acá, para el potencial, indica que el campo está apuntando en la dirección de máximo de crecimiento. En coordenadas cartesianas, las componentes de ese gradiente son las derivadas respecto de x, de y, de z, de la función que les dieron. Es la más fácil. En otras coordenadas hay que hacer un poco más de cuentas. O sea que las derivadas en x, en y, en z son las componentes del gradiente. O sea, el gradiente es un vector. El potencial es entonces una propiedad del espacio que asigna a cada punto un valor.
por lo cual es una función de estado continua. Vamos a ver, el potencial es una función del espacio, a cada punto uno le asigna un valor, que es un escalar, por eso le dice un valor, por el cual es una función, y es una función de estado continua. Es decir, el potencial sí está definido en todo el espacio. No tenemos el problema que teníamos con el campo eléctrico, que muchas veces nos daba discontinuo. Las unidades de potencial son el voltio. El voltio, si lo miran, es una unidad de energía que es joules sobre carga. Por esto de que yo les decía, si esto lo multiplicamos por cargas, esta integral pasa a ser el trabajo de la fuerza eléctrica y esto pasa a ser la variación de la energía potencial. Por eso les queda joules sobre coulombios al potencial. O newton metros. El metro tiene que ir en minúscula, me lo debe haber subido en mayúscula por maldito programa. Una función escalar, y yo me pregunto qué ventajas tiene eso. Y la ventaja es que cuando la apliquemos para resolver problemas no tenemos que preocuparnos por sumar vectores, sumamos escalares. Las cuentas van a ser mucho más fáciles. Fíjense que si yo conozco el potencial, podemos determinar E. O sea, porque yo puedo venir acá, buscar la expresión para el gradiente, si es en cartesiana, si es esta que le escribí abajo, y si es en otras coordenadas, la busco, la uso, calculo las derivadas y llego a una expresión para las componentes en las coordenadas que corresponda del gradiente, y con lo tanto encuentro el campo en esas coordenadas. Puedo encontrar el campo sabiendo la función potencial. O viceversa, si yo conozco el campo, integrándolo puedo encontrar diferencias de potencial y también podría encontrar el potencial en forma absoluta, como vamos a ver dentro de un rato. Lo mismo que la energía, la estamos definiendo a través de una variación, pero no definimos su valor en forma absoluta. Forma absoluta no es valor absoluto, sino en forma absoluta es que yo tengo un valor específico para cada punto. ¿Qué otros casos están definidos así? Son las energías potenciales, bien, que vimos hace un ratito. Esto nos va a llevar, obviamente, al problema de la referencia. Este problema de definirlos como variaciones, nuevamente nos lleva al problema de la referencia. Decrecen la dirección y sentido en los que apunta el campo eléctrico. Acá está el porqué, yo ya se los expliqué, porque justamente está definido a través del gradiente, y el gradiente es la máxima derivada direccional, su signo implica, el signo menos significa que ese vector, en vez de apuntar en la dirección de máximo crecimiento del potencial, apunta en la dirección de máximo decrecimiento, lo damos vuelta al vector. Entonces, si crece mucho para adelante, tomo el vector inverso, estoy mirando la dirección en la que decrece mucho. Y esto es lo que les decía hoy, ¿no? Desde su definición, nosotros la podemos escribir como la variación de la energía potencial por unidad de carga. Si yo multiplico esto por Q0, reconstruyo que delta U es menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Así que puedo hacer una relación entre el potencial y la energía potencial. Y si conozco el potencial y pongo una carga, puedo calcular la variación de la energía. Ahora lo vamos a tratar de aplicar a un caso. Eso nos va a ayudar a entender un poco mejor la idea gradiente, si logramos contestar las preguntas de acá. Bien. Y bueno, iremos introduciendo mejor. Fíjense, tenemos un ejemplo. Si se coloca una carga en una región donde existe un campo eléctrico, dibujito, líneas azules representan al campo eléctrico, carga es el circulito amarillo, supongamos que es media puntual. Y nos preguntan, en esa condición, vamos y ponemos una carga en ese punto. Y nos preguntan, esta carga se acelera desde, y hay incisos, de mayor a menor potencial y de menor a mayor energía potencial, de menor a mayor potencial eléctrico y de menor a mayor energía potencial, de menor a mayor potencial eléctrico. Bueno, les empiezan a dar condiciones de si aumenta el potencial o aumenta su energía potencial. ¿Cuál de las 4 opciones sería la que corresponde a la dirección en la que se va a acelerar la carga? Entonces, ¿para dónde se acelera la carga? Hacia la derecha, bien, siguiendo la dirección del campo, perfecto, se acelera hacia la derecha. ¿Dónde está el mayor potencial? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, mejor. A ver si me parece que se los puse para... Ahí lo tenemos. B1 mayor a B2.
Entonces, vamos a los casos acá y tenemos que decir que la carga va a ir de mayor a menor. Entonces eso descarta este no y este no. ¿Bien? Porque nos quedan estas dos. ¿Cuál de las dos les gusta? ¿La energía potencial de esa carga aumenta o decrece cuando la carga va hacia la derecha? Decrece. Ok, entonces es esa. ¿Bien? Esta no, esta no, esta no. ¿Cambiaría la respuesta si la carga fuera negativa? Sí, cambiaría, perfecto. ¿Cuál de esas sería la que vale? Está bien, tenemos que elegir entre la 2 y la 3. Uno dice la 2. Recuerden que la carga es negativa. O sea, la carga se va a mover en la dirección contraria al campo, es decir, que va a aumentar el potencial delta V positivo, ¿sí? Porque se mueve en la dirección que aumenta el potencial. La carga es negativa, es la 3. Entonces nos quedamos con la 3. En los casos anteriores, ¿se conserva la energía? Perfecto. ¿Qué ocurre con la energía cinética de la carga? Perfecto. Bien. El espacio tiene una propiedad que se llama campo eléctrico. Esa propiedad almacena energía. El espacio tiene una cierta energía. Le podemos asociar una energía eléctrica. Entonces, cuando uno coloca un objeto, esa energía del campo es entregada al objeto. Si en el espacio yo asocio la idea de que hay un campo, ese campo almacena una energía y yo la puedo obtener, la puedo tomar y realizar trabajo sobre algo, cuando la fuerza eléctrica realiza trabajo sobre algo, ese campo está perdiendo energía. Por eso es el comentario que dice Sofía, de que si no hacemos ninguna fuerza, la carga se va a mover hacia donde su energía potencial sea menor. Porque estamos entregando, o sea, tiene menos energía almacenada el campo, tiene menos energía potencial la partícula, pero adquiere energía cinética. Hacemos trabajo para obtener energía cinética o obtener algún tipo de energía distinta a la potencial. Usamos la potencial para convertirla en otro tipo de energía. ¿Quedó más o menos claro? Bien, entonces, ahora sí, ¿se acuerdan que hoy cuando también yo me quedé un rato por uno de los comentarios de las chicas que no se me había ocurrido, que podía salir como propuesta, que estaba buena, me quedé en esas superficies en las que la fuerza eléctrica no realizaba trabajo, que dijimos que en una carga puntual eran súper fáciles de encontrar, pero que tal vez en otras distribuciones había que hacer un poco más de esfuerzo. Sabíamos que obviamente las encontrábamos como superficies donde la fuerza, siempre perpendicular, basados al enfoque del campo, esas superficies se van a llamar superficies equipotenciales. Y vamos a ver que si volvemos a que el campo es menos el gradiente del potencial, la pregunta que nos podemos hacer para ir caracterizando la idea de superficie equipotencial significa potencial constante, ¿no? Es, si el campo es nulo en una dada región del espacio, ¿qué podemos decir del potencial? Que es constante, perfecto. Si el campo es nulo, lo único que podemos decir acerca del potencial en esa región del espacio es que va a dar una constante. Y que esa es una región equipotencial, o sea, de potencial constante. Entonces, sobre una superficie equipotencial, el campo sobre esa superficie no puede tener componente. A ver este análisis. Supónganse que sea, o sea, si es un volumen, yo tengo que decir que en ese volumen no puede haber campo. Entonces ese es un volumen equipotencial, lo tendríamos que nombrar. Ahora, si yo hablo de una superficie equipotencial, eso está en una superficie, lo que tengo que decir es que sobre esa superficie no puede haber campo, porque si no tendría una variación de potencial. Entonces, esa superficie equipotencial no puede tener componente tangencial. Pero sí puede haber una componente normal, porque esa no está sobre la superficie, está perpendicular a ella. Es decir, si yo tengo un campo sobre la superficie, voy a tener variaciones del potencial sobre esa superficie. O sea, voy a poder tomar una derivada direccional sobre esa superficie y ver variaciones del potencial.
Como eso no tiene que ocurrir porque el potencial es constante, no puede haber componente tangente a esa superficie, no puede haber una componente sobre la superficie, solamente puede haber una componente perpendicular, porque esa no me altera la variación del potencial en la superficie. Entonces, no es que el campo es nulo sobre una superficie equipotencial, es que el campo es normal sobre la superficie equipotencial, ¿sí? Porque eso asegura que la componente tangente sea cero, y en ese caso no hay una variación del potencial en la dirección tangente a la superficie, que es la dirección sobre la superficie, y que nos llevaría obviamente a una variación del potencial. Supónganse que tenemos un potencial que es constante sobre planos paralelos al plano XY. Entonces yo voy y digo, si me muevo en la dirección de X, me muevo en la dirección de Y, o me muevo en combinaciones de esas direcciones, yo sé que las derivadas de B respecto de X y de Y me van a dar cero. ¿Por qué? Porque el potencial es constante, eso quiere decir que no depende ni de X ni de Y. O sea, si yo supongo que el potencial es constante en un plano paralelo al XY, no depende ni de X ni de Y. Puede depender de Z. Si yo hago las derivadas para sacar las componentes del gradiente, o sea, las componentes del campo en X y en Y, voy a derivar el potencial respecto de X, me da 0, voy a derivarlo respecto de Y, me da 0, porque no depende ni de X ni de Y, sobre esa superficie no hay variación del potencial. Lo hago respecto de Z y me va a dar un valor. Entonces, ahí estoy viendo que si el potencial no depende ni de X ni de Y, no tendré componentes del campo ni en X ni en Y. Quiere decir que no voy a tener componentes del campo sobre la superficie equipotencial. Sí voy a poder obtener una perpendicular. Puede ser que esté o no, puede ser que no, que el campo sea nulo directamente. Pero sí, pero no me prohíbe que tenga una componente perpendicular. Así que la condición para encontrar a las equipotenciales es buscar los lugares donde el campo es perpendicular a una misma superficie. Sí, si vos encerrás, por ejemplo, a una partícula cargada con esferas concéntricas con la partícula, esas superficies son equipotenciales, porque valen el mismo valor, y si yo derivo en las direcciones tangentes a esa superficie, que son coordenadas esféricas, las direcciones sub phi y sub tita, me van a dar esas componentes iguales a 0. Entonces el campo me va a tener que quedar solo en la dirección radial. La única derivada que no se me anula es la derivada que va en la dirección radial. Se los hice con cartesianas porque por ahí era más fácil, pero sí. Y eso es el motivo principal, porque si yo después voy a una asociación con trabajo, me encuentro con que esas superficies en las que había trabajo nudo son justamente las equipotenciales. Entonces, bien. Entonces, rebobinando para todos, es la idea de que si el campo, si tienen una superficie equipotencial y ponen ahí ejes adecuados, las componentes del campo que están sobre la superficie, que apuntan sobre la superficie, tienen que darle 0, porque si no habría variaciones de potencial en la superficie. Y la única componente que puede sobrevivir es la que no da variaciones de potencial sobre la superficie, que es la componente normal. El campo eléctrico no es 0 sobre las superficies equipotenciales, sino que tiene componente tangente a la superficie igual a 0. En el caso de una equipotencial, como es siempre perpendicular a la superficie equipotencial, la circulación de E nos da 0 sobre la equipotencial. Y por lo tanto, y es también el trabajo de la fuerza eléctrica correspondiente a ese campo, también nos va a dar 0 sobre la equipotencial. Bueno, ¿cómo son las superficies equipotenciales de una carga puntual Q positivo y de un dipolo? La carga puntual ya la estuvimos como hablando hace unos minutos porque surgió de las mismas inquietudes de ustedes, son las circunferencias. Acá corté porque tenían otras cosas, pero son circunferencias centradas en la carga. En esa tenemos siempre asegurado que el campo es perpendicular. Y da lo mismo que la carga que yo tenga ahí sea positiva que negativa, porque si es, acá en este caso particular es positiva, por eso las líneas de campo son salientes, pero es perpendicular, y si fuera negativa serían entrantes, pero seguiríamos cumpliendo la condición de que el campo es perpendicular a la superficie de equipotencia. Si queremos ver un dipolo, bueno, ahí tenemos que trazar todas las líneas de campo del dipolo y entrar a ver superficies que vayan pasando perpendiculares al campo. El dibujo sería algo parecido así. En realidad acá faltan algunas, ¿no? Porque estas circunferencias se van como abriendo y deformando hasta que terminan convertidas en un plano en el centro. Hacen como una forma así.
Tengan piedad en los dibujos porque que se van como abriendo hasta que quedan planas en la superficie, en el medio de los dos. Y si se acuerdan, cuando calculamos el campo del dipolo en el medio, nos había dado que era perpendicular en la dirección del eje X. Exactamente en el medio nos daba en la dirección de eje X. Que después cambia, acá justo después de dar cero se hacen las cuentas y demás, pero en este lugar, si trazan el campo, estas líneas, fíjense que se van haciendo perpendiculares exactamente en el punto. Si trazan la tangente a estas líneas, van a ver que el campo es perpendicular. Y ahora tenemos que volver sobre el gran problema que es la referencia, que en realidad no es tanto problema porque todo lo que le importa acá es conocer diferencias de potencial, pero a veces a ustedes les hace bastante ruido la referencia, entonces la vamos a analizar un poquito más. La referencia para el potencial es arbitraria. Eso quiere decir que podemos elegir el lugar donde a nosotros nos guste. Pero tiene que cumplir algo. Nosotros no podemos poner el cero del potencial en un lugar donde la función diverja. Vamos a ver que hay un cero que podemos poner para asegurar la continuidad en el caso de un plano, pero acá tendríamos que agregar la frase, no está definida. Si podemos definirla, porque los límites de la función tienden a un valor, eso se puede hacer. O sea, si yo tengo que elegir un cero de un potencial, obviamente no lo puedo elegir, por ejemplo, sobre una carga puntual. Bien, porque sobre una carga puntual me va a diverger. Me diverge el campo, entonces no lo puedo poner ahí. O sea, cuando calcule el potencial, me va a diverger, entonces no lo puedo poner ahí. Elijo algún valor donde la función tiende, en general elegimos una que sea el más cómodo, donde está tendiendo la función. Así que el problema de la referencia en general es no pongan la referencia donde están viendo que la función potencial no está definida porque diverge. Entonces eso nos lleva a que para distribuciones finitas de carga, discretas o continuas, la referencia más conveniente del potencial va a ser elegir que cuando nos alejamos hacia el infinito, el potencial nos dé cero, o sea, el potencial en el infinito se lo anule. Distribuciones finitas de cargas, discretas o continuas, la referencia conveniente para el potencial es el potencial igual a cero en el infinito. Eso no se preocupen si ahora no se dan cuenta mucho, porque vamos a ver con cuentas y ahí cuando vean la cuenta se van a dar cuenta, lo van a aceptar y van a decir que está bien esta idea. Para distribuciones infinitas, como líneas, alambres, planos, vamos a ver que el potencial diverge cuando uno se va hacia el infinito, con lo cual no puede tomarse allí la referencia. Es decir, con las finitas, anillos, discos, una carga puntual, varias cargas puntuales, podemos poner el potencial igual a cero en el infinito. Con distribuciones infinitas, como líneas, alambres, planos, no podemos poner el potencial igual a cero en el infinito. Obviamente, uno tiene que tener bien claro que las líneas infinitas, los alambres y los planos, todas esas distribuciones infinitas son artilugios modelos que nosotros usamos para estimar los valores de campo y potencial, que no existe realmente una distribución de cargas infinita, bien, sino que nosotros lo aproximamos por una distribución infinita. Pero igual así, dentro de esa aproximación de una distribución que vamos a hacer para poder calcular, no podemos elegir el potencial igual a cero en el infinito. Si quisiéramos hacer eso, tenemos que tener en cuenta el carácter finito de la distribución de carga real. Una situación similar ocurre sobre distribuciones lineales de cargas y cargas puntuales. Si ponemos, o sea, decir sobre significa ponernos sobre la distribución, o sea, poner el potencial y decir a una distancia cero de la línea infinita, el potencial vale cero. Si ustedes hacen eso, están poniendo el potencial en un lugar donde el potencial diverge. Vamos a ver la cuenta y me van a creer esto. Entonces vamos a ver ejemplos que nos ayuden a entender esto y eso nos va a dejar claro cómo elegir la referencia. Y tengan en cuenta algo importante, todo este tema de la referencia y cómo decirlo es por si les preguntan el valor del potencial absoluto. Si les preguntan la diferencia de potencial, hay que simplemente calcular la diferencia de potencial, y no es que el paso es, si a mí me preguntan la diferencia de potencial, calculo el potencial absoluto y después hago el delta. No, si me piden la diferencia de potencial, hago la integral entre los dos puntos en los que yo quiero, integral de camino del campo, por alguna trayectoria conveniente, total es independiente de la trayectoria, elijo la que me deje ser la cuenta más fácil,
y que una a los 2 puntos, obviamente, y ahí hago la integral entre esos 2 puntos, no me hago de camino del campo, no me pongo a calcular referencias. Si me piden el campo en valor absoluto, ahí sí, perdón, el potencial en valor absoluto, ahí sí me presto atención a la referencia y veo cómo la calculo. Pero va a tener una implicancia más ahora la idea de referencia que les tengo que aclarar. Entonces, el potencial de una carga puntual. Yo lo que voy a decir es que el potencial en un punto cualquiera menos el potencial en la referencia, que lo tomo igual a 0, o sea, acá estaríamos poniendo, si lo tuviéramos que pensar bien, el menos B en la referencia, que es igual a 0. Por eso no está escrito. Es igual a la integral entre, dijimos que como la distribución es finita, puedo elegir en el infinito la referencia igual a 0, o sea que acá es R de la referencia igual a infinito, y un valor de R cualquiera, que es el punto donde yo quiero calcular el potencial, de la integral de circulación del campo. Reemplazo la expresión del campo, que es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, en la dirección radial, escalar el diferencial de L. Esa cuenta ya la hicimos. Esa cuenta nos había dado Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, evaluado entre los límites. Pero como el 1 sobre el valor final nos da 1 sobre R, pero el valor inicial es infinito, así que 1 sobre infinito, el límite nos da 0. Así que este sería el potencial de una carga puntual, donde la referencia es el límite para R teniendo infinito, de B de R del potencial es igual a 0. Es decir, la referencia está elegida en el infinito. ¿Se entiende la idea? Hago el potencial menos el potencial en la referencia, que obviamente es 0, así que por eso no lo escribí. Es igual a la integral entre el R de la referencia y un R cualquiera de la circulación del campo. Reemplazo la expresión del campo de una carga puntual, hago el producto escalar, lo resuelvo, y me queda esta expresión evaluada entre el valor final, que es el R donde yo quiero calcular el campo, y el infinito, que es el valor inicial, en donde tomé la referencia. Haciendo el límite de eso, lo que nos queda es esta expresión. Esta expresión, cada vez que la vean para una carga puntual, lleva implícito la elección de la referencia en el infinito, la elección del 0 en el infinito. Bien. ¿Vale el principio de superposición? Esa pregunta no nos podemos hacer. Dijimos que valía el principio de superposición para la fuerza eléctrica. Dijimos que valía el principio de superposición para el campo eléctrico. Ahora, ¿valdrá para el potencial? Y sí, vale por el potencial. Así que, como vale el principio de superposición, el análisis que hicimos para la carga puntual debería valer también para distribuciones de cargas. Entonces vamos a analizar y decimos, bueno, ¿cómo calculo el potencial analizando diferentes distribuciones de carga? Si son discretas, sumo los potenciales. Me mantengo con distribuciones discretas que van a ser finitas, así que sumo los potenciales. Si son distribuciones finitas y continuas, puedo pasar esta integral, esta sumatoria sobre cargas discretas a una integral de diferenciales de carga. O bien puedo, si algunas distribuciones es más fácil, calcular el campo previamente. Por ejemplo, una esfera es más fácil calcular el campo que el potencial. O sea, si miran estas dos formas, yo puedo en una esfera decir, bueno, tomo diferenciales de carga sobre la esfera, me paro en algún punto y voy viendo, sumar e integrar todas las contribuciones de los diferenciales de carga a un punto. Es más sencillo que calcular el campo de una esfera por integración, y sí, es más sencillo porque sumo escalares, pero no deja de ser una integral. Por ahí a veces, lo mismo es un cilindro, además, pero por ahí a veces, si es más fácil usar Gauss y encontrar el campo, resulta más sencillo hacer este paso, que es calcular el potencial a partir de integrar entre la referencia y un punto R. Pero siempre nos queda esto. ¿Quién es la referencia? Si las distribuciones son finitas, la referencia puede ser la de una carga puntual. Eso, finitas y continuas, no habría demasiado problema. Pero si las distribuciones son infinitas y continuas, no me va a quedar otra opción que resolver de esta forma. ¿Por qué descarto esta? Porque esta lleva implícito la referencia del infinito igual a 0.
y dijimos que para distribuciones infinitas no puedo tomar la referencia igual a 0 en el infinito. Entonces, cuando voy a distribuciones infinitas, el camino que me va quedando es este, que además es el más fácil, pero es el camino que nos queda. Porque esta lleva implícita integrar el potencial de una carga puntual con una referencia ya específica que es el 0 en el infinito. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo hacerlo en estos últimos minutos y van a ver que esto se despeja un poco más. Vamos por un caso discreto, el dipolo es algo que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, así que vuelve a aparecer ahora. Entonces yo tengo una carga negativa, una carga positiva. Recuerdan el momento dipolar es este vectorcito que apunta de la carga, que apunta desde la dirección de la carga, o sea, desde la carga negativa hacia la carga positiva, y suponemos que las cargas que conforman el dipolo tienen valor Q en valor absoluto y que están separados a una distancia 2A. Entonces ubico un punto cualquiera por allá arriba y trazo los vectores o los que me apuntan desde la carga al punto. Entonces, cuando voy a calcular el potencial, uso el potencial de cargas puntuales, que va a ser el valor de la carga sobre 4pi epsilon 0 por la distancia, en este caso es la carga positiva, la distancia de la carga positiva al punto. Hago lo mismo con la carga negativa, por eso aparece el R2, que es toda esta distancia de acá, y tiene un signo negativo porque es la carga negativa, vale menos Q. Lo junto, acomodo un poco la expresión nada más. Si R es mucho mayor que A, eso quiere decir, si estoy muy alejada del dipolo, muy alejada, puedo suponer que los ángulos que forman con este eje, con la línea que une a los dipolos, R1, R y R2, son aproximadamente los mismos. Entonces supongo que R1 y R2 son aproximadamente paralelos entre sí. Entonces, ahora puedo tratar de escribir R1 y R2 en función de la distancia al centro del dipolo y el ángulo que forma el vector que va desde el dipolo al punto y el eje del dipolo. ¿Se entiende? Si me alejo mucho, estos tres vectores los puedo suponer casi paralelos, y entonces tratar de escribir R2 y R1 en función de un solo vector, que es R, que es de una sola distancia, que es R, que es la distancia al centro del dipolo. Entonces, en esa aproximación, R1, que es esta distancia de acá, la de la carga 1, va a ser esta distancia menos este pedacito. Suponiendo, acá no se ve tanto que sea menos porque esto está dibujado, o sea, yo tendría que dibujarlo en toda una pared como para que se empiecen a ver un poco más paralelos R2, R y R1, y entonces ahí me van a creer que esta distancia va a ser idéntica a esta. Acá como está dibujado así, finito, es más difícil darse cuenta. Pero R1 va a ser el vector, la longitud de R menos este pedacito. Y este pedacito, esto es A, la mitad de la distancia del dipolo, por el coseno de tita. De resto a R1, este tramo que es A coseno de tita. Y a R2, en realidad, lo que tengo que ver es si trazo una perpendicular acá, que es más esa distancia. Vamos a trazar la perpendicular, que no tenía el dibujo. Bueno, si me quieren, eso es una recta. Perdónenme. Si no, vamos a estar hasta las 3 de la mañana tratando de que a mí me salga bastante recta la recta. Entonces, este sería tita nuevamente. Entonces, en esas condiciones, a R2 va a ser más o menos la distancia, va a ser R más este pedacito. Reemplazamos R1 y R2 en la expresión para el potencial que habíamos acomodado. Si ustedes reemplazan R1 y R2 y acomodan la expresión, acá está acomodada y además, no, está acomodada, simplemente acomodada, les va a quedar esta. Y reemplazan R1 y R2 y se dan cuenta cuando suman las fracciones, se van a dar cuenta que R menos A coseno de tita y R más A coseno de tita que les queda multiplicando abajo es una diferencia de cuadrados. Les va a quedar esta expresión. En esta expresión, como hemos supuesto que R es mucho mayor que A, entonces R cuadrado va a ser mucho mayor que A cuadrado por el coseno de tita. Entonces despreciamos abajo A por el coseno de tita al cuadrado respecto de R cuadrado. Y esta es la expresión del potencial de un dipolo.
Fíjense que acá les apareció el módulo del momento dipolar. ¿Se acuerdan que el momento dipolar tenía módulo la distancia entre las cargas, que en este caso es 2A, por el valor de la carga? Y apuntaba de la carga negativa hacia la positiva. Ese era el versor. O sea que acá nos está apareciendo el módulo del momento dipolar. Para calcular el campo, tendríamos que volver, no sé si alcanzan a ver acá abajo, porque a veces salen cortadas las cosas acá. Tendríamos que volver a que el campo es menos el gradiente del potencial y calcular el gradiente, pero en este caso en coordenadas cilíndricas. Porque acá está escrito en coordenadas cilíndricas el gradiente. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo elijo el plano en el que está el dipolo como a esta es la dirección radial y a esta es la dirección tangente, entonces la dirección saliente va a ser la dirección z. Y el campo, no hay campo en la dirección z. No hay campo en la dirección z. Entonces, hago el gradiente y me aparecen las dos expresiones, en R y en θ. Esta expresión, en θ, si ustedes, que es la dirección, en esta dirección, sería tomar un campo en esta dirección, sería la componente del campo en esta dirección. Fíjense que cuando θ vale pi sobre 2, es decir, cuando estamos sobre el eje del dipolo, sobre la línea que va por el medio de los dos dipolos, el seno de θ nos da 1, y esta expresión que nos queda acá es igual a la que obtuvimos cuando calculamos el campo de un dipolo por superposición de los campos de cada una de las cargas. Esta otra van a ver que les da 0, así que nos queda el campo del dipolo que calculamos antes. No lo tengan en cuenta, por ahí, si lo van a comparar con lo que teníamos calculado, era que acá están al revés las cargas. Acá está, en el que hicimos la cuenta estaba el campo en la carga negativa de este lado. O sea que va a haber un signo menos de diferencia porque está invertido el dipolo. Pero es nada más, pero el procedimiento es el mismo, y si miran cómo les queda orientado el campo en relación a cómo les queda, hasta dónde está el momento dipolar, les queda claro. Les queda justamente el mismo campo con la misma orientación. ¿Quieren que repita un poco resumido lo que hicimos? Dale. Bien. Entonces, son dos cargas, aplico superposición. Me ubico en un punto, tengo las distancias R1 y R2, así que sumo el potencial de la carga 1, la carga puntual 1, con la distancia R1, más el potencial de la carga puntual 2, con la distancia R2 y con el signo de la carga 2. Bien. Lo acomodo un poco porque justo tienen el mismo valor las cargas, así que me queda escrito en función de las distancias. El siguiente paso, acá digamos, ahí ya encontré el potencial, si yo quisiera calcularlo, ya lo tengo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa si me alejo mucho del dipolo. Si yo me alejo mucho del dipolo, me voy a encontrar con que la distancia al centro del dipolo, o cualquiera de las R1 o R2, van a ser mucho más grandes que la separación entre las cargas. Pero si eso lo hago, además me doy cuenta que si estoy muy lejos, estos R van a ser bastante paralelos, los tres. Voy a asumir que, si lo supongo paralelo, que el ángulo que forma R con la línea que une las cargas va a ser el mismo para R que para R1 y que para R2. ¿Sí? Que este ángulo es este. Entonces, cuando vengo digo, bueno, R1, ¿cuánto vale? Y yo tengo que, en relación a R, vale todo lo que valía R menos este pedacito. Eso me da el valor de R1. Lo que yo les decía, que por ahí el dibujo engaña un poco, porque obviamente yo no lo puedo hacer más alejado para que les quede más claro cómo quedan las cosas. Este pedacito vale el adyacente por el coseno de θ. A R2 lo que me doy cuenta es que me valdría todo lo que mide R, pero le tengo que sumar un pedacito, porque es más largo R2. ¿Qué le sumo? Y si asumí que estos ángulos son los mismos, le sumo R coseno de θ, que es esta longitud que está acá. Haciendo eso, vengo con estos R1 y R2 y los pongo dentro de la expresión del potencial, para que me quede todo en función de R y este ángulo θ, que me marca la posición del punto. R y θ me marcan dónde me estoy ubicando yo para calcular el campo. Entonces vengo y lo meto. Cuando lo meto, estos dos van acá, bueno, resuelvo la fracción, me doy cuenta que abajo me queda el producto de R1 por R2, así que ese producto es una diferencia de cuadrados, y arriba cuando reemplazo me va a quedar R más A coseno de θ menos R, entre paréntesis, R menos A coseno de θ.
Las R se simplifican y me queda 2A, que es el que está apareciendo acá, coseno de tita. Entonces, me sale de esta cuenta, me sale el 2A que lo ubico acá, me queda el coseno de tita, y abajo la diferencia del cuadrado. Pero la suposición de que estoy muy lejos y que R es mucho mayor que la separación del que 2A, entonces va a ser mucho mayor que, R cuadrado va a ser mucho mayor que A cuadrado y muchísimo mayor que A cuadrado coseno de tita cuadrado. Con lo cual desprecio esto frente a R cuadrado. Y ahí yo encuentro el potencial de un dipolo. Me doy cuenta que este 2A por Q es la distancia entre las cargas por la carga, que es el módulo del momento dipolar. El momento dipolar era un vector que valía la distancia por las cargas, por el valor de la carga en valor absoluto como módulo, y que su dirección era sobre la recta que une a las cargas, y su sentido era de la carga negativa hacia la positiva. Sería este vectorcito naranjita que me quedó por el medio. Entonces, me queda en función del módulo del momento dipolar, el ángulo y la distancia que me caracterizan la posición del punto. Entonces tengo que elegir un sistema de coordenadas que cuando estoy en un plano me proyecte los ejes polares. Por eso elijo cilíndricas. Entonces el gradiente, que el signo menos es del menos que precede, el gradiente es la derivada respecto de R, 1 sobre R, derivada respecto de tita y lo. Esta es la expresión del gradiente, no se hagan mucho problema. Esto, ven que está acá abajo, está abajo porque no, o sea, a mí me interesa que sepan llegar hasta acá. Para los que saben un poquito más, avanzo y les calculo el campo usando el gradiente. Pero el gradiente no lo puedo usar en coordenadas cartesianas, porque no lo tengo escrito al potencial en coordenadas cartesianas. Lo tengo escrito en función de R, la distancia al punto y el ángulo que forma. Así que un buen sistema de coordenadas para hacer esta cuenta son las cilíndricas. Entonces tomo el gradiente en coordenadas cilíndricas y hago la cuenta. Entonces hago la primera derivada, que es respecto de R, me da este término de acá. Fíjense, cuando derivo 1 sobre R cuadrado, me da menos 2 R cubo, por eso el signo menos se me va. Y después hago la derivada respecto de tita, pero esa tiene me aparece. Bueno, me quedaría el P, 4pi epsilon 0, R cuadrado. La derivada del coseno de tita me da menos el seno de tita, aparece el seno de tita, se me va el signo menos, y el 1 sobre R que me multiplica aparece acá. Recuerden que les dije que cuando uno va a los otros sistemas de coordenadas, las expresiones de gradientes, rotores y demás, cambian su forma. Bien, o sea, en coordenadas cartesianas son las derivadas respecto de x, de y, de z. En las otras coordenadas aparecen términos que preceden a las derivadas respecto de esos versores. Por eso es un poquito más complejo. Cuando hago la cuenta encuentro una expresión para el campo que es genérica, que la puedo aplicar no solo sobre el eje, como hicimos la cuenta el otro día, sino donde nos guste a nosotros. Entonces, el caso sobre el eje significa poner a R derechito. Poner a R derechito significa elegir un ángulo tita que es igual a pi sobre 2. Si yo hago eso, esto me da 0, porque el coseno de pi sobre 2 es 0. Y este de acá me queda multiplicado por 1. Bien, y me da 1 la dirección tita, o sea que me da apuntando para allá. Si ustedes van al campo que calculamos en el centro, sobre el eje que pasa por el medio del dipolo, y lo miran, tiene el mismo módulo, y si lo miran, es el mismo campo. La única diferencia por ahí con el que hicimos la cuenta el otro día es que justo yo hice el dibujo con las cargas al revés. O sea, a mí me va a dar acá un campo apuntando para allá, contrario al momento dipolar, y en el dibujo me había dado para allá, pero estaban las cargas al revés. O sea, los dibujos son como no se preocupen, si lo analizan se dan cuenta que es lo mismo. O sea, que obtuve el mismo campo que había obtenido antes cuando lo resolví superponiendo vectores, campo eléctrico, ahora superpuse escalares. Superponer escalares es mucho más fácil, fíjense en que la cuenta es mucho más fácil. Uno se suele quedar acá. O sea, el avance por este lado es como para. Fíjense en el anillo. El anillo era algo que tuvimos que integrar, diferenciales de carga y demás. Bueno, ahora vamos a ver el anillo uniformemente cargado, pero usando el potencial. Vamos a calcular el potencial de un anillo uniformemente cargado. Acá lo que digo es que voy a calcular el diferencial de potencial, voy a integrar el diferencial de potencial que corresponde a cada uno de los diferenciales de carga. Esto es el diferencial de potencial. Cada carga la considero como una carga puntual,
y voy a... hay un comentario que no les hice acá. Fíjense que yo acá usé sumar cargas puntuales porque me estoy basando en que puedo, o sea, estoy eligiendo en el infinito igual a 0 el potencial. Y no habría demasiado problema porque fíjense en que la expresión que yo encuentro para el potencial en el infinito no diverge en el infinito. Si yo tomo el infinito, si tomo el límite de esta expresión para r tendiendo al infinito, me da 0, que coincide con el valor de referencia elegido. O sea que este problema de cargas discretas se puede elegir en la referencia del infinito igual a 0. Cuando voy a un anillo, supuestamente también puedo elegir la referencia en el infinito igual a 0. Entonces voy a integrar los potenciales que generan diferenciales de carga. Eso quiere decir diferencial de potencial, porque es el generado por un diferencial de carga. Resuelvo esto. Y quiero calcular un punto P. Acá dice un punto P. Tengo que resolver esa integral. Pero para resolver esta integral me tengo que dar cuenta que tengo que escribir el diferencial de carga. Diferencial de carga, si el anillo era uniformemente cargado, si se acuerdan de ese día, era la carga sobre 2pi por r por el diferencial de longitud. O sea, la carga que tengo en este diferencial de longitud, que es el diferencial de carga, es la densidad de carga, que es agarrar toda la carga del anillo, dividirla en la longitud del anillo y multiplicarlo por el diferencial de L. Y la distancia de r que aparece acá es la raíz cuadrada de r cuadrado, el radio del anillo, más x al cuadrado, que es la distancia al punto. Poniendo todo eso en la integral, se tienen que dar cuenta de que ni r, o sea, cuando reemplazamos esto en la integral, no van a dar cuenta ni que ni r ni x dependen del punto en particular donde yo estoy haciendo la integración. La variable de integración es diferencial de L, y diferencial de L no hace cuando se mueven con L sobre el anillo, no varía ni el radio del anillo ni la distancia al punto. Entonces eso hace que la integral sea muy trivial resolverla y que lleguen a este potencial. O sea, esta integral es trivial, les dejé el camino, yo les propongo que lo intenten resolver ustedes, pero si logran llegar a esta expresión, que es bastante fácil llegar, pueden ver que este punto P es en realidad este punto P, en realidad ustedes lo caracterizan con la coordenada X, porque tiene, si lo pensamos como P, el punto P es P, 0, 0, ¿no? Al estar haciendo esto en coordenadas cartesianas, ustedes pueden hacer la derivada de esta expresión, aplicar el gradiente en coordenadas cartesianas y calcular el gradiente, les va a quedar solamente la variación en la dirección del eje X. Y van a poder obtener el mismo campo que habían obtenido, que habíamos obtenido en las clases anteriores. Es decir, que pueden calcular E como menos la derivada de B de X respecto de X. Pero acá hay un comentario que quería que vieran, fíjense en la expresión. Si miramos esta expresión, cuando X crece, esto decrece. Eso quiere decir que el potencial decrece en la dirección del campo. Y eso está de acuerdo con ese signo menos en el gradiente del potencial. Si van al caso de una esfera cargada, acá hice un caso en particular, esta es la última y ahora sí les corto, porque el otro es más largo. El potencial de una esfera metálica de radio R con carga Q. Estuvimos viendo esferas metálicas. Dijimos que cuando es metal, metal es conductor, ¿no? Eso lo sabemos todos, por eso nadie toca un cable pelado. Entonces, si yo digo que tengo una esfera metálica de radio R con carga Q, estoy diciendo que la carga se fue a la superficie, porque es un conductor. Bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que la carga está solamente en superficie. Si está solamente en superficie, esto es el caso de una esfera cargada con una carga Q en la superficie, lo resolvimos, aplicando Gauss, ¿se acuerdan? Poniendo una gaussiana esférica, diciendo que el campo era radial y esféricamente simétrico, así que salía de se iba al carácter vectorial, salía de la integral, y nos quedaba Q sobre 4pi epsilon 0 cuando estábamos, perdón,
nos quedaba el campo por 4pi r cuadrado, y eso era la carga neta que encerraba la gaussiana, que era la carga de toda la esfera, sobre epsilon 0, llegaban a esta expresión. Y cuando estaban adentro, como la carga adentro era 0, entonces llegaban a la conclusión de que el campo tenía que ser 0. Y este campo, al tener una densidad superficial de carga, era discontinuo. Yo puedo hacer dos caminos para resolver esto. El camino 1 es tomar esto de la superposición, o sea, suponer que, como esta es una distribución finita, puedo hacer que B de R, opción 1, una opción es proponer B de R igual a la integral de diferencial de Q sobre 4pi epsilon 0R. Esto se puede hacer porque puedo elegir el potencial igual a 0 en el infinito porque es una distribución finita. Pero, obviamente, yo me tengo que parar en ese punto que tengo ahí. El diferencial de carga va a ser sigma por diferencial de área, y este R mide la distancia de cualquier punto sobre la superficie de la esfera al punto donde yo quiero calcular el campo. La cuenta no es infinita, o sea, no es imposible, digamos. Tengo que describir el diferencial de Q como la carga total dividida el área de la esfera por el diferencial de área de la esfera, y escribir la distancia R en función de las coordenadas de los puntos estos, y relacionarlo con el diferencial de área e integrarlo. No es imposible, se puede hacer. Pero es mucho más fácil hacer la cuenta si ya conocemos el campo, seguir el otro camino. Porque yo el campo lo puedo sacar por Gauss mucho más fácil, lo meto en esta expresión y calculo el potencial entre un valor de referencia y R de escalar diferencial de L. Esta expresión que está acá está diciendo que la referencia en el infinito igual a 0. Vamos a ver que tomando la referencia en el infinito igual a 0 nos lleva a lo mismo. Pero claro, yo tengo dos expresiones sobre el potencial, porque al estar cargada la esfera superficialmente, tengo un campo dentro de la esfera y un campo afuera. Así que obviamente no puedo tratar esto como si me fuera a dar un solo potencial, porque acá adentro el comportamiento es distinto. Entonces parto con esta expresión y reemplazo en la expresión del campo que vale afuera. Las primas es para no confundir con el R de la coordenada donde yo quiero calcular. Resuelvo esto, que ya lo sé resolver y es fácil. Bueno, no terminé la cuenta, va a aparecer por acá abajo. Fíjense, acá está, esta es la expresión del potencial cuando lo resuelvo, porque la cuenta me da Q sobre 4pi epsilon 0R, evaluado entre el infinito como punto inicial y R, un valor de la coordenada R con el punto final. Así que cuando tomo el límite para el infinito, resuelvo la integral impropia, me queda esta expresión. Para lo de R mayor que R. Que lleva implícito que yo elegí que el potencial en el infinito sea igual a 0. Ahora, el potencial es solo uno. Yo una vez, o sea, la referencia la puedo definir una vez sola en cada problema. O sea que si ya elegí que esté en el infinito igual a 0, cuando vengo a calcular el potencial dentro de la esfera, me doy cuenta que intentar hacer esta cuenta, tengo que poner un 0, o sea, intentar hacer esta cuenta sería esta en realidad. Intentar hacer esta cuenta, primero, en esta región tengo 0 para el campo, ¿sí? Tendría que reemplazar un 0 acá. Y segundo, si no fuera 0 el campo igual, tendría que ver que la referencia no puede ser elegida en el infinito porque la expresión que estoy eligiendo para el campo vale a lo sumo hasta el radio de la esfera. Así que la referencia, en el mejor de los casos, puede ser hasta el último valor que logré conocerlo. Por ejemplo, el último valor que yo logro conocerlo es cuando me ubico sobre la superficie de la esfera y uso la expresión de venir desde afuera. Es decir, pongo en el infinito el potencial, ahora miro que me dicen, pongo en el infinito el potencial igual a 0, calculo la expresión para afuera, ahí vale, porque tengo la expresión del campo fuera, y luego planteo que el potencial tiene que ser continuo, con lo cual, cuando me acerco a este punto, el último valor de potencial que tengo tiene que ser la referencia para el tramo siguiente. Haciendo eso, poniendo que el valor de referencia es en R, y tengo que calcular el valor, ahora no lo puedo poner la referencia igual a 0, porque el 0 ya lo ubiqué en un lugar. Entonces, tengo que plantear que cuando pongo la referencia acá, que va a ser el radio de la esfera, el valor del potencial es el que me da el venir de valores mayores.
Y luego me doy cuenta que eso es para el lado del B menos B de referencia. O sea que nos va a quedar B menos la referencia, que es Q sobre 4pi epsilon 0R, igual a esta integral. Que bueno, acá puedo poner una R grande, no pasa nada. Pero como pongo un 0, esto me da 0. Esto significa que el potencial es constante. Entonces, ¿a qué es igual esa constante? Y me da B de R menos Q sobre 4pi epsilon 0R, que es el valor del potencial en el punto que elegí como referencia, igualado a 0, entonces el potencial vale dentro de la esfera Q sobre 4pi epsilon 0R, y eso incluye la superficie. Ahí miro que me estaban diciendo. Acá que tiene el dr' sale porque el campo es radial. Y entonces cuando hacen el producto escalar entre el versor R y el diferencial de R, les queda el diferencial de R'. O sea, cuando hacen el producto escalar entre el campo en la dirección radial y el diferencial de L, les queda solamente la parte que va en la dirección radial del diferencial de L, cualquier camino que hagan. Entonces, por eso, tiene una prima nada más que para distinguirlo del límite de integración. Entonces, como comentarios, antes de cortarles, ya nos recontrapasamos. Entonces, fuera de la esfera, el potencial decrece en la dirección y sentido del campo. Eso es cierto, fuera de la esfera aumenta R, el valor del potencial decrece. Y es el mismo que el que tendríamos, este es el mismo que si hubiéramos, que el de una carga puntual, o sea, como si toda la carga de la esfera estuviera en el centro. Dentro de la esfera el potencial es constante, ¿bien? Y tiene como valor todo dentro de la esfera el mismo valor que tendría en la superficie. Y el valor que tendría en la superficie lo estimo desde afuera. Tengan en cuenta que el potencial es continuo. Lo que estoy utilizando acá es la continuidad del potencial. ¿Sí? Si yo quiero ir a calcularlo a través de la referencia, tengo que recordar que no puedo elegir otra referencia nueva. O sea, el cero está en el infinito, así que cuando hago esta integral lo tengo que hacer entre el radio de la esfera y acabar el potencial en el radio de la esfera y acabar el B de la... Claro, esta expresión así tal cual no la pueden usar, porque va a B menos B de referencia. Esto lo pueden hacer una sola vez, que es cuando eligen la referencia del infinito. Luego aplican continuidad o ponen B en R menos B en el radio de la esfera igual a la integral entre el radio de la esfera y R. En esta sí podrías elegir la referencia en cero en particular, porque simplemente, o sea, en la carga puntual no podíamos porque si ponemos el cero acá, esto te diverge. Pero en la carga puntual esto vale desde la carga puntual hasta el infinito. En este caso particular, podés elegir el cero en el medio y decir que todo esto está cero, pero en el infinito te va a dar un valor. Le va a quedar una constante cuando lleguen al infinito. No es lo más habitual, pero sí se puede porque la expresión del campo dentro lo lleva un potencial dentro que es una constante, es decir, que no depende de que esto esté en cero, así que no te va a hacer diverger la función. O sea, esta función, esto que sea una constante, no diverge cuando toman R igual a 0. Así que podrías dentro ponerlo. No es lo más habitual, pero se puede.